escuchen. En este preciso instante, bajo el manto de hojas en descomposición de un bosque templado, algo que desafía la lógica de la medicina moderna está ocurriendo. Estamos en pleno mes de mayo. La explosión de la primavera ha traído consigo una humedad asfixiante y necesaria para la vida oculta. Bajo una piedra húmeda, una criatura de colores eléctricos no solo sobrevive, sino que se reconstruye. Imaginen por un segundo que sufren una herida catastrófica. En nuestra especie, el cuerpo responde con urgencia, enviando células para sellar el daño con tejido fibroso. El resultado es una cicatriz, un parche funcional, pero tosco, una marca de supervivencia que sacrifica la perfección por la velocidad. Ahora, miren a la salamandra. Ella no conoce las cicatrices. Si un depredador le arranca una extremidad, si pierde un fragmento de su mandíbula, o incluso si una parte de su ventrículo cardíaco es destruida, su organismo no entra en pánico. Se detiene, analiza y recrea. No es una copia barata. Es el diseño original recuperado molécula a molécula, Visual Beat. Un plano macro detallado de una salamandra común, salamandra, emergiendo lentamente de una grieta en una roca cubierta de musgo esmeralda. Su piel brilla con una textura aceitosa bajo la luz filtrada del bosque. Este anfibio del orden Urodela es el único vertebrado sobre la faz de la Tierra capaz de regenerar cualquier parte de su cuerpo de forma perfecta a lo largo de toda su vida. Es una paradoja biológica que ha obsesionado a la humanidad desde la antigüedad. Aristóteles y Plinio el Viejo creían que estos animales eran hijos del fuego, capaces de extinguir las llamas con el frío extremo de su cuerpo. El mito nació de un hecho cotidiano. Las salamandras suelen hibernar dentro de troncos huecos. Cuando los humanos de hace 2000 años arrojaban esos troncos al fuego, el animal salía huyendo de las llamas, pareciendo nacer de ellas. Pero la realidad científica es infinitamente más espectacular que la superstición medieval. Mientras que nosotros, los mamíferos, nos hemos especializado en un crecimiento rápido y una maduración defensiva que bloquea la regeneración para evitar tumores. La salamandra ha mantenido un secreto evolutivo que data de hace más de 300 millones de años. Visual Beat, una transición cinematográfica que muestra un bosque de hayas envuelto en una niebla densa y azulada, donde el suelo está tapizado de helechos que gotean agua de lluvia de forma rítmica. ¿Cómo es posible que un sistema tan complejo como una médula espinal o una retina pueda reconstruirse desde cero? El mecanismo se llama desdiferenciación celular. Imaginen que las células de su brazo, que ya han decidido que son hueso, músculo o piel, de pronto deciden olvidar su profesión. Retroceden en el tiempo biológico hasta convertirse en células madre progenitoras, formando una estructura llamada blastema. Es un bulto de potencial puro. Una masa de tejido que sabe exactamente qué falta y cómo volver a construirlo. Las fuentes científicas discrepan sobre el límite exacto de esta capacidad, pero los investigadores estiman que una salamandra puede repetir este proceso decenas de veces sin perder calidad en el tejido regenerado. Es la juventud eterna de la estructura física, un desafío constante a la entropía que nos consume al resto de los vertebrados. Visual Beat. Una secuencia en cámara rápida, time-lapse, extremadamente realista de un miembro anterior de salamandra, creciendo desde un muñón rosáceo hasta formar dedos perfectamente definidos y funcionales. Este episodio no es solo sobre un animal pequeño y húmedo, que vive en las sombras. Es sobre la posibilidad de que el código para la regeneración humana esté ahí, silenciado, dormido bajo capas de evolución que priorizaron otras ventajas. Las redes sociales suelen mostrar a estos animales como mascotas lentas o curiosidades de colores vivos, pero la cámara trampa y el estudio de campo revelan a un superviviente implacable. Un arquitecto de su propia carne que no acepta la mutilación como una sentencia. Si queremos entender hacia dónde podría ir la medicina regenerativa, primero debemos entender por qué la salamandra nunca dejó de ser lo que nosotros olvidamos hace eones. Prepárense para diseccionar la anatomía de lo imposible. Visual Beat. Un primer plano extremo de la pupila dorada y negra de una salamandra de fuego, reflejando la luz del entorno con una profundidad que parece casi artificial.
Para comprender la regeneración, primero debemos diseccionar la asombrosa ingeniería de su vida cotidiana. La salamandra no es solo un cuerpo que se repara, es un sistema sensorial optimizado para la penumbra. Su piel, fina y permeable, no es una simple barrera decorativa, es un pulmón externo. A través de un proceso de respiración cutánea, el animal absorbe oxígeno directamente del ambiente húmedo, lo que le permite permanecer inmóvil durante horas, mimetizada con el entorno. Pero esta permeabilidad tiene un precio, la vulnerabilidad química. Por eso, su anatomía ha desarrollado una de las defensas químicas más eficaces de la naturaleza. La mayoría de las especies de colores vibrantes, como la salamandra de fuego, poseen glándulas parotoides que segregan alcaloides tóxicos, como la samandarina. Esta toxina no solo es un repelente para depredadores, sino un potente antibiótico y antifúngico que mantiene su piel libre de infecciones en un suelo infestado de bacterias Visual Beat. Un primer plano de las glándulas granulares en la espalda de una salamandra, donde pequeñas gotas de un líquido blanquecino y viscoso exudan de los poros sobre la piel negra brillante. Miren este dato, a diferencia de los mamíferos, donde el sistema inmunitario suele ser el responsable de crear cicatrices para cerrar heridas rápidamente, en la salamandra el sistema inmunitario es el motor de la reconstrucción. Los investigadores han descubierto que los macrófagos, un tipo de célula blanca, son esenciales en este proceso. Si se eliminan estos macrófagos de una salamandra herida, el animal pierde su capacidad de regeneración y, por primera vez, desarrolla una cicatriz. Esto nos lleva al primer nivel de explicación del mecanismo: la preparación del terreno. Tras una amputación, las células epiteliales migran al muñón en cuestión de horas, formando una capa apical que envía señales químicas profundas. No se trata solo de cerrar la herida, sino de transformar el tejido adulto en un lienzo en blanco. Visual Beat, una salamandra nadando lentamente en un arroyo de montaña. El agua es tan cristalina que se pueden ver las branquias externas plumosas en especies neoténicas, moviéndose suavemente como abanicos rojos. Aquí es donde entramos en el segundo nivel, la profundidad genética. Mientras nuestras células tienen una memoria rígida de lo que son, las de la salamandra poseen una plasticidad asombrosa. Entran en el proceso de desdiferenciación. Las células musculares y óseas pierden su identidad y se agrupan bajo la piel para formar el blastema. Lo más fascinante es que estas células mantienen una memoria de posición. Una célula de la base de la extremidad sabe que debe construir un brazo entero, mientras que una célula cerca de la muñeca solo construirá la mano. No hay errores de cálculo. Los estudios genómicos estiman que el genoma de algunas salamandras, como el del ajolote, es 10 veces más grande que el humano, albergando una cantidad masiva de ADN no codificante, que podría ser la clave de este control maestro de la forma Visual Beat. En un entorno nocturno, una salamandra captura una lombriz de tierra con un movimiento explosivo de su mandíbula. La velocidad de ataque contrasta radicalmente con su movimiento lento y deliberado habitual. En cuanto a su vida social y caza, son depredadores oportunistas de una paciencia infinita. Su dieta se basa en invertebrados, pero su longevidad es lo que realmente impresiona a la comunidad científica. Mientras que un ratón de su misma masa corporal vive apenas 2 o 3 años, algunas especies de salamandras pueden superar los 20 o incluso 50 años en condiciones óptimas. Imaginen la ventaja evolutiva: un organismo que no envejece del modo convencional, que puede recuperar sus sentidos y extremidades tras cada encuentro fallido con un depredador. No son seres sociales en el sentido humano. Son solitarios territoriales que utilizan señales químicas detectadas por el órgano de Jacobson para navegar su mundo. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas prácticamente sin cambiar su diseño básico desde el período carbonífero. Es un diseño que funciona, una estrategia de baja energía y alta resistencia que ha convertido a este vertebrado en un fantasma biológico que se niega a morir. Visual Beat. Un plano general de un bosque antiguo al amanecer. El sol empieza a atravesar la niebla y en el primer plano, una salamandra se oculta bajo un tronco caído,
fundiéndose con las sombras y el musgo. La ciencia moderna ya no mira a la salamandra como una curiosidad de boticario, sino como el manual de instrucciones biológico más avanzado que poseemos. En laboratorios de genética desde Dresde hasta Harvard, los investigadores están secuenciando cada rincón de su genoma, buscando ese interruptor que nosotros perdimos y ellos mantuvieron. Imaginen el impacto. Si lográramos entender cómo una salamandra evita la formación de cicatrices, podríamos revolucionar el tratamiento de quemaduras graves o lesiones de médula espinal en humanos. Sin embargo, mientras intentamos descifrar su código, el animal libra una batalla silenciosa en el mundo real. Los censos actuales muestran una realidad preocupante. En regiones de Europa y América del Norte, las poblaciones de diversas especies están en declive. El conflicto no es una guerra abierta, sino una erosión constante de su hábitat. La urbanización fragmenta los bosques, creando islas de tierra seca que estos animales, dependientes de la humedad, no pueden cruzar visual bit. Una cámara trampa situada a ras de suelo captura a una salamandra moteada intentando cruzar una carretera de asfalto mojada. Las luces de un coche se reflejan al fondo, creando un contraste violento entre la naturaleza y la infraestructura humana. Miren este dato, la salamandra es un bioindicador vivo. Debido a que su piel absorbe todo lo que toca, son los primeros en reaccionar ante la contaminación química de los acuíferos. Si las salamandras desaparecen de un arroyo, ese ecosistema está muriendo. Pero hay una amenaza más insidiosa que el asfalto, el hongo Batrachochytrium salamandriborans o bisal. Este patógeno, introducido accidentalmente a través del comercio internacional de especies, está devastando poblaciones enteras en Europa. Es una pandemia silenciosa que devora la piel de los animales, impidiéndoles respirar. Los científicos ahora utilizan técnicas de ADN ambiental, analizando muestras de agua para detectar la presencia de una sola salamandra sin necesidad de verla. Es una carrera contra el tiempo entre nuestra capacidad de estudio y la velocidad de la extinción provocada visual bit. Un investigador con guantes de látex y una linterna de cabeza examina suavemente el vientre de una salamandra en un bosque nocturno. El animal permanece tranquilo mientras se toma una muestra de frotis cutáneo bajo la lluvia fina. Hablemos de lo que ven en sus pantallas. En la era de la viralidad, la salamandra ha sido víctima de una desinformación estética. Circulan vídeos donde se las manipula bruscamente para mostrar su resistencia, o clips que refuerzan el mito de que son venenosas al tacto humano de forma letal. Vamos a desmontar esto con datos. Si bien poseen toxinas cutáneas, estas solo son peligrosas si se ingieren o entran en contacto con mucosas. El verdadero peligro en esos vídeos es para el animal. La grasa y los residuos químicos de nuestras manos, jabones, perfumes, repelentes, pueden causarles quemaduras químicas severas o asfixia. La cámara trampa nos muestra la verdad. No son guerreras de fuego, son gestoras del equilibrio. En su rol trófico, una sola población de salamandras puede consumir miles de millones de insectos al año, regulando las poblaciones de mosquitos y descomponedores que, de otro modo, alterarían el ciclo del carbono del suelo forestal. Visual bit. Una toma macro de una salamandra devorando una larva de mosquito en un charco temporal. El agua se agita mínimamente, mostrando la eficiencia mecánica del depredador en su microecosistema. ¿Es la salamandra inmortal? Rotundamente no. Las redes suelen confundir la capacidad de regeneración con la invulnerabilidad. Un ataque directo de un depredador mayor o un cambio brusco en el pH del agua pueden terminar con su vida en segundos. La paradoja actual es que el animal que posee el secreto de la regeneración física es, al mismo tiempo, uno de los más frágiles ante el cambio global. Los investigadores estiman que hemos perdido un porcentaje significativo de su diversidad genética en las últimas 3 décadas. No se trata solo de salvar a un animal bonito o curioso. Se trata de proteger un reservorio de soluciones evolutivas que han tardado 300 millones de años en perfeccionarse. La próxima vez que vean un vídeo viral de una salamandra siendo rescatada del fuego o manipulada como un juguete,
Recuerden que están viendo a un superviviente de la era de los dinosaurios que está perdiendo su batalla más importante contra la modernidad, Visual Beat. Un plano cenital de un arroyo de montaña, donde varias salamandras se agrupan en las zonas de corriente lenta. Sus cuerpos negros y amarillos parecen gemas esparcidas sobre el lecho de piedras grises. Miren esta comparación. Si una lagartija pierde su cola bajo las fauces de un depredador, lo que crece después es un sustituto funcional, pero biológicamente inferior. Es una varilla de cartílago rígido, sin vértebras, con escamas irregulares y una musculatura simplificada. Es un parche de emergencia. La salamandra, en cambio, es la perfeccionista del reino animal. Ella no acepta parches. Si pierde una pata, reconstruye cada hueso, cada nervio y cada vaso sanguíneo en su posición exacta. Este es el primer gran equívoco que debemos despejar. No son lagartos. Aunque su silueta pueda confundir al ojo inexperto, pertenecen a mundos evolutivos distintos. Mientras que los reptiles se sellan con escamas secas para conquistar el calor, las salamandras mantienen la vulnerabilidad de la piel húmeda de sus ancestros para conquistar la regeneración total. Visual Beat, una toma dividida que muestra, a un lado, la cola regenerada y opaca de una lagartija común, y al otro, la pata trasera de una salamandra, translúcida y perfecta, donde se aprecian los diminutos capilares sanguíneos fluyendo con precisión quirúrgica. Hablemos de la escala de la amenaza. Solemos ver a las salamandras como criaturas pequeñas que caben en la palma de la mano, pero el orden Urodela esconde gigantes que parecen sacados de una pesadilla prehistórica. Imaginen un anfibio que alcanza los 1,8 metros de longitud y un peso de 50 kilogramos. Hablo de la salamandra gigante de China, Andrias davidianus. Estos depredadores de emboscada no necesitan veneno. Su peligro reside en una mordedura de succión explosiva. Los investigadores estiman que su fuerza de mandíbula puede triturar caparazones de crustáceos y huesos de peces grandes en milisegundos. A diferencia de sus parientes europeos, este gigante es un depredador alfa en su ecosistema, capaz de sobrevivir más de 60 años en la oscuridad de los ríos profundos. Es aquí donde la comparación con otras especies se vuelve fascinante, mientras un cocodrilo depende de su armadura y fuerza bruta. La salamandra gigante depende de su sigilo y una capacidad de recuperación, que le permite sanar heridas de combate que matarían a cualquier otro vertebrado de su tamaño. Visual Beat. En el lecho de un río turbio en China. Una salamandra gigante se confunde con las rocas del fondo. Solo el movimiento rítmico de sus flancos delata su presencia antes de que un pez pase demasiado cerca de su boca inmensa. ¿Qué hay de los equívocos sobre su letalidad? En las redes suele exagerarse el peligro de la salamandra de fuego. Es cierto que su samandarina es potente, pero no es un proyectil. Existe el mito de que pueden lanzar su veneno a distancia, algo que solo ocurre de forma pasiva cuando el animal es comprimido violentamente. Si comparamos esto con los anuros, como las ranas dardo de Sudamérica, la salamandra es mucho menos arriesgada para un observador cauteloso. Sin embargo, hay un peligro por sorpresa que pocos consideran: su resistencia al frío. Mientras que la mayoría de los reptiles y anfibios entran en estado de letargo total, algunas salamandras permanecen acativas bajo el hielo, cazando en aguas gélidas donde otros sistemas biológicos se detendrían. Esta eficiencia metabólica es lo que les permite mantener su maquinaria de regeneración encendida incluso en las condiciones más extremas del hemisferio norte. Visual Beat. Una salamandra siberiana se desplaza lentamente sobre una capa de permafrost parcialmente derretido. Su cuerpo oscuro resalta contra el blanco cristalino del hielo, desafiando la idea de que los anfibios son exclusivos de climas tropicales. Un error común es pensar que la regeneración solo afecta a lo externo. Miren este dato. Los estudios en laboratorios de regeneración cardíaca han demostrado que la salamandra puede reconstruir hasta un 25% de su ventrículo cardíaco sin dejar tejido cicatricial. En los seres humanos, un infarto destruye células musculares que son reemplazadas por una cicatriz rígida, lo que debilita el corazón para siempre. La salamandra simplemente borra el daño.
Incluso su cerebro posee esta capacidad. Si una parte del cerebro anterior es dañada, el animal puede regenerar las neuronas y recuperar las funciones cognitivas y motoras perdidas. ¿Es esto magia evolutiva? No, es una inversión de energía masiva. El precio que paga la salamandra es un metabolismo que requiere una estabilidad ambiental absoluta. No pueden permitirse el lujo de la adaptabilidad rápida de los mamíferos porque su cuerpo está demasiado ocupado siendo un taller de reparación constante, Visual Beat. Una recreación microscópica de neuronas en el cerebro de una salamandra conectándose de nuevo. Pequeñas luces de actividad eléctrica viajan a través de axones recién formados que se entrelazan en una red perfectamente organizada. La comparación final es con nosotros. Somos los vertebrados más avanzados en tecnología, pero los más mediocres en autocuración. Hemos cambiado la capacidad de regenerar extremidades por un sistema inmunológico que prioriza la supervivencia inmediata a través de la cicatrización. La salamandra nos recuerda que hubo un camino alternativo en la evolución, uno donde el tiempo no es un enemigo que acumula daños, sino un aliado que permite la restauración total. No son fósiles vivientes ni errores de la naturaleza, son la prueba de que la perfección física absoluta existe, siempre y cuando estés dispuesto a vivir despacio, en la sombra y bajo la humedad constante de la tierra, Visual Beat. Una salamandra común se queda completamente inmóvil frente a la lente. Sus ojos oscuros y circulares parecen observar al espectador con una quietud que ha permanecido inalterada durante millones de años. Imaginen que están explorando un bosque húmedo tras una tormenta de verano. El aire huele a tierra mojada y el suelo es un laberinto de vida microscópica. De pronto, bajo un tronco caído, aparece ese brillo negro y amarillo. La tentación inmediata, alimentada por décadas de una cultura de contacto en redes sociales, es estirar la mano, capturar el momento en vídeo o incluso levantar al animal para verlo de cerca. Pero aquí es donde la ética de la observación debe imponerse a la búsqueda del clic. Miren este dato. Para una salamandra, el simple contacto con la piel humana puede ser una experiencia traumática y fisiológicamente costosa. No es solo el estrés del manejo, es la transferencia de aceites, sales, protectores solares o repelentes que nuestra dermis siempre consigo. Para un animal que respira y se hidrata a través de su piel, su mano no es un refugio. Es una superficie contaminada que puede alterar su equilibrio osmótico en cuestión de segundos. Visual Beat. Un plano detalle de una mano humana deteniéndose a 30 centímetros de una salamandra. La cámara enfoca la textura rugosa de la piel del animal, y luego la mano se retira lentamente, dejando que el anfibio siga su camino sin perturbación. La seguridad al aire libre, cuando tratamos con estos vertebrados, no se trata de protegernos a nosotros de un ataque. Ya hemos visto que su mordedura es irrelevante para un humano y su veneno es P, sino de proteger su integridad biológica. La regla de oro es la distancia de cortesía. Observar desde arriba, usar una lente macro si queremos el detalle, pero nunca interferir en su trayectoria. Si por una necesidad extrema de seguridad, como retirar a un individuo de una carretera, debemos moverlo, el uso de guantes de nitrilo sin polvo y humedecidos con agua del mismo entorno es el estándar profesional. Respetar al animal es entender que su capacidad de regeneración no es una invitación a la negligencia. El hecho de que puedan reconstruir una pata no justifica que nuestra curiosidad se las haga perder. Visual Beat. Una toma de gran ángulo de un grupo de naturalistas en el bosque, todos manteniendo una distancia respetuosa mientras observan un ejemplar, utilizando linternas de luz roja para no desorientar al animal en la oscuridad. Hablemos de conservación sin caer en el sermón vacío. La realidad es que las fuentes científicas estiman que casi la mitad de las especies de salamandras del mundo están bajo algún grado de amenaza. No solo por el hongo besal o la fragmentación del hábitat, sino por el cambio en los regímenes de lluvia. Si el suelo se seca demasiado pronto en primavera, las larvas no sobreviven. Si el invierno es demasiado errático, los ciclos de hibernación se rompen. La conservación efectiva no requiere que todos seamos biólogos de campo,
sino que protejamos los microhábitats. Esos pequeños arroyos que parecen insignificantes o esos parches de bosque viejo que no sirven para la agricultura. Estos lugares son bibliotecas genéticas vivas, y la salamandra es el bibliotecario que custodia secretos médicos que apenas empezamos a imaginar. Visual Beat. Un dron asciende desde el dosel de un bosque denso y antiguo, revelando la inmensidad del ecosistema y cómo los pequeños hilos de agua se conectan como venas a través de la Tierra. Honestamente, comprimir más de 300 millones de años de éxito evolutivo y mecanismos de regeneración molecular en este breve tiempo es una tarea imposible. Hemos dejado fuera miles de especies, variaciones de color y comportamientos de cortejo que parecen de otro planeta. Sin embargo, el objetivo no era la exhaustividad, sino la comprensión. Entender que bajo esa apariencia de lentitud y fragilidad se esconde el sistema de reparación más eficiente que jamás ha caminado sobre la Tierra. La salamandra no necesita ser espectacular, en el sentido tradicional del término. No necesita la velocidad del guepardo ni la fuerza del oso. Su poder reside en la persistencia y en la capacidad de volver a empezar, una y otra vez, hasta que el diseño original sea restaurado. Visual Beat, la salamandra de fuego se desliza finalmente bajo una capa de hojas secas, desapareciendo por completo en el sustrato del bosque, dejando solo el sonido del viento entre las ramas. Cerraremos este episodio con una reflexión necesaria sobre nuestra propia relación con la fragilidad. A menudo envidiamos la capacidad de estos animales para sanar sin dejar rastro, olvidando que nosotros también tenemos mecanismos de recuperación, aunque sean más lentos y dejen marcas. La salamandra es un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra un camino para la vida, incluso cuando parece que todo está perdido. Si alguna vez tienen la fortuna de cruzarse con una, quédense quietos, observen la pulsación de su garganta y respeten ese silencio que ha durado eones. ¿Creen que algún día la medicina humana logrará replicar el blastema de la salamandra? ¿O hay secretos biológicos que simplemente no estamos destinados a controlar? Me interesa mucho leer su opinión técnica o sus experiencias de avistamiento en los comentarios. Hasta el próximo análisis de la vida que se niega a rendirse. Visual Beat. Un plano fijo y cinematográfico del bosque en penumbra. La luz de la luna apenas ilumina el suelo donde hace un momento estaba el animal, transmitiendo una sensación de paz y misterio eterno.